Este es Rochus Mitch, telegrafista y operario de radio en el búnker. Fue el último de los habitantes del búnker en fallecer. Murió en 2013. Señora Junge. Sí. Llévele esto al señor Bormann. Ya comentamos que Bormann era el filtro de toda la información que le llegaba a Adolf Hitler, y que el dictador lo asimilara en un sentido u otro dependía del prisma en el que Bormann se lo presentara. Tenga, acaba de llegar. Muchas gracias. Cabe destacar que Bormann no tenía ninguna simpatía por Göring. Esto es traición. Traición a la patria. Ya le está predisponiendo negativamente al anuncio. Pero no solo Bormann, también Goebbels se posiciona. Es un golpe de Estado. Göring quería gobernar Alemania. Para Hitler era algo inaceptable. Solo había un Führer. Reaccionó de manera furiosa porque consideraba que la lealtad hacia su persona era algo fundamental. ¡Me ha traicionado a mí! ¡A mi persona! ¿Y la Luftwaffe? ¿Qué ha hecho con ella? ¡Solo por eso debería fusilarle! En 1940 la Luftwaffe fracasó en su duelo contra la Real Fuerza Aérea Británica en la Batalla de Inglaterra, que iba a ser la antesala de la invasión alemana de Gran Bretaña. Göring fue el señalado por el fracaso de la Luftwaffe. También, según iba avanzando la guerra, la Luftwaffe perdió la supremacía en los cielos de Europa. Göring había prometido al pueblo alemán que ninguna bomba de los aliados caería sobre el suelo alemán. Al final de la guerra, Alemania estaba reducida a escombros. ¡Esa sabandija ha introducido la corrupción en nuestro Estado por culpa de la morfina! El Reichsmarschall participó en el fallido Putsch de Múnich de 1923, un intento fallido de los nazis de tomar el poder por la fuerza, y fue herido. Para tratar las heridas se le suministró morfina. Desde entonces desarrolló una adicción a esta sustancia. Quiero que Göring sea destituido, que se haga inmediatamente. Y si yo no sobrevivo a la guerra, daré la orden de que se le ejecute. Depende de la fuente que se consulte, fue el propio Führer o Martin Bormann el que dio esta orden. En todo caso, Göring fue puesto bajo arresto en el castillo de Mauterdorf, en los Alpes austriacos. El 5 de mayo de 1945 fue liberado por una unidad de la Luftwaffe y se dirigió a las líneas estadounidenses, con la intención de rendirse ante ellos. En ese momento ese movimiento salvó su vida, porque iba a ser ejecutado en virtud de la orden que Hitler o Bormann habían dictado. Los aliados internaron a Göring junto con otros 24 jerarcas nazis para someterles a juicio por crímenes de guerra, en los llamados juicios de Nuremberg. En el cautiverio le sometieron a un proceso de desintoxicación de la morfina. Göring fue condenado a muerte, y solo el suicidio en el último minuto le salvó de la horca. Hermann Fegelein fue otro que pagó los platos rotos. ¿Qué ha dicho? Después de que estallara la noticia de la traición de Himmler, Fegelein fue llamado en presencia del Führer. ¡Manden llamar a Fegelein! Mi Führer. Este es Heinz Linge, ayuda de cámara y oficial de protocolo de Adolf Hitler. No sabemos dónde se encuentra. Fegelein ya había abandonado el búnker. Me voy. No deseo morir en Berlín. Finalmente fue arrestado por deserción, por un escuadrón del RSD, el Reichssicherheitsdienst, el Servicio de Seguridad del Reich, dirigidos por Peter Högel. Este fue miembro de una de las unidades de guardaespaldas de Adolf Hitler. Bañarlos. Llévenselo. ¡Suéltame, animal! ¡Tú no eres nadie! ¡Ah! Fegelein fue llevado a los estacionamientos del búnker, donde fue interrogado por Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, y por Johann Rathenhuber, jefe del RSD, que no tienen aparición en el hundimiento, y también por el Brigadeführer Wilhelm Mohnke. Mohnke sí tiene una participación importante en el hundimiento. Sobre el consejo de guerra que se le intentó montar a Fegelein, Mohnke declaró lo siguiente: Decidí que el hombre acusado merecía un juicio por oficiales de alto rango. Preparé el consejo de guerra en una habitación al lado de mi puesto de mando.
Los jueces militares teníamos en nuestra mesa el manual del ejército alemán para los tribunales de guerra, que era el código que íbamos a utilizar. Tan pronto como nos sentamos, el acusado comenzó a actuar de una manera tan escandalosa que el juicio ni siquiera podía empezar. Borracho, loco, con los ojos desorbitados, Fegelein ponía en tela de juicio la potestad y autoridad de nuestro tribunal. Siguió balbuceando que él era responsable ante Himmler, y únicamente ante Himmler, y no ante Hitler. Se negó a defenderse. El hombre estaba en un estado miserable, chillando, gimiendo, vomitando, temblando como una hoja de álamo movida por el viento. Me encontré de pronto con una situación imposible. Por un lado, sobre la base de todas las pruebas disponibles, incluidas sus declaraciones anteriores, aquel oficial era culpable de deserción de una forma clara y flagrante. Sin embargo, el manual del ejército establecía claramente que ningún soldado alemán podía ser juzgado a menos que tuviera pleno control de sus capacidades mentales y físicas, y que estuviera en condiciones de escuchar las pruebas en su contra. En mi opinión, y en la de mis compañeros, Hermann Fegelein no estaba en condiciones para enfrentarse a un juicio, ni para tenerse en pie. Cerré el procedimiento, devolví a Fegelein al SS Gruppenführer Rattenhuber y a su equipo de seguridad. Nunca más volví a ver a aquel hombre. ¡Alto! Fegelein fue desposeído de su rango militar. Nos vamos a fijar ahora en el uniforme. La cruz de caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, fuera. Las sombreras y las insignias del cuello del general mayor de las Waffen-SS, fuera. La cinta en el botón de la chaqueta que le acredita como portador de la Cruz de Hierro de segunda clase. La Cruz de Hierro de primera clase. La medalla por haber sido herido en acto de servicio. La insignia de asalto de infantería. Y por último, el broche de combate cuerpo a cuerpo, fuera también. Fegelein fue ejecutado sumariamente por ametrallamiento el 29 de abril de 1945. Después de la llegada de Albert Speer al búnker, vemos una escena en torno a esta maqueta. ¿Cuántas horas hemos pasado los dos con este magnífico proyecto? Este proyecto era la remodelación de Berlín. Para Hitler, la arquitectura de Berlín era demasiado provincial, y era necesaria una capital que estuviera a la par de otras capitales del mundo, como lo eran Londres, Moscú, París o Washington. Alrededor de 1950, el Gran Reich tendría que estar establecido dominando Europa, y por extensión el mundo, y Berlín habría cambiado su nombre por el de Germania. Lo más representativo de la capital mundial Germania hubiera sido la Große Halle, la Gran Cúpula, y el Arco de la Victoria, entre otros. Germania nunca se hizo realidad, nunca se edificó, pero sí la vimos hecha realidad en The Man in the High Castle, una serie de Amazon Prime Video, en la que Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial, o en la película Vaterland. Volvemos de nuevo a la llegada de Speer al búnker, para detenernos en la petición que le hace a Heinrich Himmler. Las órdenes del Führer de destruir todos los edificios. Lo lamento, tengo que irme. Speer le pide ayuda a Himmler para que no aplique la orden Nerón, pero me temo que a Himmler esto le trajera sin cuidado. La derrota en Stalingrado en febrero de 1943 decantó la balanza de la guerra en contra de Alemania, pero Hitler no pensaba rendirse. Sin embargo, los deseos del dictador de que Alemania siguiera luchando podían prolongar la guerra, pero no podían ganarla. Al llegar 1945, Alemania estaba cercada y combatía en tres frentes. Cuando la derrota era ya más que evidente, el Führer del pueblo alemán decidió que este no era apto para sobrevivir. El pueblo es el elemento más débil y su aniquilación se debe a la ley de la naturaleza. El 19 de marzo de 1945, Adolf Hitler firmó la orden sobre las demoliciones en el territorio del Reich, una orden que se conocería más tarde como Orden Nerón, debido a la actitud que se le atribuye al emperador romano Nerón durante el gran incendio de Roma en el año 64. La Orden Nerón en la práctica es la destrucción de la propia Alemania. Había que destruir todas las infraestructuras de manera que a medida que los aliados avanzaran
no encontraran nada que pudieran aprovechar, aunque esto supusiera que el pueblo alemán se quedara sin nada también. Es mejor que destruyamos nosotros esas infraestructuras para que nadie las utilice. La tarea de aplicar la Orden Nerón recayó en Albert Speer, pero ya sea por responsabilidad histórica hacia el pueblo alemán o porque sabía que el final estaba cercano y necesitaría un as bajo la manga para congraciarse con los aliados, desobedeció al Führer y no la puso en práctica. Speer volvió el 23 de abril al Führerbunker para visitar a Hitler por última vez. Parece ser que en esta última visita Speer confesó a Hitler que le había desobedecido. Hace meses. Debo decírselo, mi Führer, que suspendí sus órdenes de destrucción. Hay documentos que demuestran que no solo he desobedecido sus órdenes, sino que también he actuado en su contra. La reacción que tuvo el dictador alemán genera debate entre los historiadores, porque Speer le confesó abiertamente a Hitler que le había desobedecido, y muchos, por hacer mucho menos, sufrieron las represalias y la ira de Adolf Hitler. Después de la escena de la maqueta de Germania, vemos las calles de Berlín preparándose para enfrentarse a los soviéticos. Es ahora cuando vemos a Peter Cranch y a su padre por primera vez en la película. ¿Cuántos años tienes? ¿12? ¿Y tú? ¿14? ¿Qué hacéis? ¿Jugar a ser soldados? Pero no era un juego. Estos muchachos eran miembros de las Juventudes Hitlerianas, una organización que cuando se fundó en 1923 tenía 1000 miembros, y con la llegada de Hitler al poder en 1933 llegó a los 8,7 millones de miembros en 1940. Las Juventudes Hitlerianas incluían a los niños alemanes de 8 a 14 años, y su objetivo era el lavado de cerebro y el adoctrinamiento en los fundamentos del nazismo. De manera que los niños nacidos en la década de 1920 y 1930 estaban fanatizados desde su infancia y juventud en la lealtad a Adolf Hitler. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, las Juventudes Hitlerianas sustituían en los trabajos a los hombres que combatían en el frente, como la defensa antiaérea o la limpieza de las ruinas de las zonas bombardeadas por los aliados. A partir de 1944, la Wehrmacht alistó a miembros cada vez más jóvenes de las Juventudes Hitlerianas, debido a la desesperada situación militar que iba en aumento, hasta llegar a la Batalla de Berlín, donde las Juventudes Hitlerianas jugaron un papel protagonista en la defensa alemana de la capital del Tercer Reich. Es en este contexto en el que aparece el personaje ficticio de Peter Cranch, inspirado en Alfred Scheck, un niño soldado que contaba con 12 años en abril de 1945, y del que hablaremos más adelante. Pero ahora volvamos a esa calle de Berlín. En el fondo vemos civiles moviendo un vagón de tranvía. Esta era una práctica que se hizo en realidad, para dificultar el recorrido ante la previsible llegada de los tanques soviéticos. Por otra parte, la defensa que están preparando este grupo de las Juventudes Hitlerianas gira en torno al cañón Flak 88, que si bien apuntaban al cielo para la defensa del espacio aéreo, ahora apuntaban a las calles para responder a la llegada del Ejército Rojo. Pero esa posición no era sostenible. Wilhelm Cranch, el padre de Peter, lo sabía, y trata de convencer a los muchachos. ¿Pero de qué posición hablas? Esto es una trampa mortal. Los rusos os acorralarán por ambos flancos y no podréis ni huir. A pesar de las advertencias, 12 años de adoctrinamiento habían calado en la juventud alemana. Se lo hemos jurado al Führer. Esta es Inge Dombrowski, una adolescente miembro de la Liga de Muchachas Alemanas. Nació en 1927 en una familia de ascendencia eslava germanizada. Podemos observar que debajo de la guerrera lleva el uniforme de esta organización. Volviendo a la familia Cranch, Wilhelm representa la contraparte racional frente al fanatismo de los nazis más radicales. ¿No os habéis enterado? ¡Hemos perdido la guerra! ¡Esto se ha acabado! Pero Peter está fanatizado y rechaza a su padre. ¡Cobarde! La próxima vez que veamos al chico será en la última aparición de Hitler en público, cuando el dictador entrega las condecoraciones a los muchachos de las Juventudes Hitlerianas. Es aquí cuando se entrega una cruz de hierro a Alfred Scheck, que luego sería famoso por este motivo.
Las similitudes físicas entre Alfred Check y Peter Cranch son más que evidentes. Bueno, la verdad es que Hitler no entregó las medallas, lo hicieron por él porque debido a su temblor en el brazo izquierdo le era imposible hacerlo. Y vemos cómo lo hace este oficial mientras el dictador pasa revista a los muchachos. Mi Führer, le presento a los mejores combatientes de la juventud de Berlín. El encargado de presentar a los muchachos fue Arthur Axmann, el jefe de las juventudes hitlerianas. Luego ya en el hogar familiar, los padres de Peter discuten por el empeño del chaval de seguir en la lucha. No puedo atarle a la cama. ¿Qué querías que hiciera? ¡Mírame, soy un tullido! ¿Quieres que nuestro hijo acabe igual? Wilhelm representa a tantos y tantos alemanes que tomaron parte en el ejército alemán y que sufrieron en carne propia las consecuencias de la guerra. No tienes derecho a hablarme así. Se ha unido a las juventudes hitlerianas, como han hecho muchos. Quiere defenderse y vengarse. Sí, eso he dicho, no me importa decirlo. Habéis estado en el frente, sí, pero habéis podido luchar. A la madre de Peter, Dorothee Kranz, no parece desagradarla el hecho de que su hijo se haya unido a las juventudes hitlerianas. Aquí no podíamos hacer nada mientras llovían bombas del cielo cada noche. Solo albergar miedo, albergar rabia. Que los chicos tomen las armas no ha sido idea mía. El Führer ha dicho que... El Führer ha sacrificado tropas enteras. Ha enviado a niños y ancianos a luchar contra millones de soldados rusos. ¡Ha perdido el juicio! Wilhelm se da cuenta de lo que muchos no querían ver o no podían ver. Alemania no solo iba a perder la guerra por el desnivel de fuerzas del eje con los aliados, sino por las decisiones erróneas de Hitler que desde 1942 se sucedieron una tras otra. ¡Cobarde! ¡Peter! ¡Espera, quiero hablar contigo! Cegado por el fanatismo, Peter se va, como muchos muchachos hicieron esos días de abril de 1945, y muchos de ellos jamás regresarían a sus casas. Llega la hora de la verdad para Peter. La guerra ha llegado a las calles. Ahora tiene frente a frente al Ejército Rojo, unas fuerzas que eran mucho mayores en número a los defensores de Berlín. ¡Allí! ¡Rodead al tiempo! ¡No están tan cerca! ¡Nos han engañado! ¡Alza el arma! El arma que llevan Peter y su compañero es el Panzerfaust, puño de tanque en alemán, que es un lanzamisiles antitanque de peso ligero. Podían perforar hasta 200 milímetros de blindaje, siendo capaz de inutilizar cualquier vehículo blindado de la época y convirtiéndose en una pesadilla para la tripulación de los tanques. El Panzerfaust fue el arma más sencilla y a la vez más devastadora de las que produjo la Alemania nazi. El primer modelo de esta familia de armas fue el Panzerfaust 30 Klein o Faust Patrone, lanzado en agosto de 1943, con un peso de 3,2 kilos y una penetración de 140 milímetros en el blindaje, y un alcance de 30 metros. Luego vino el Panzerfaust 30, también aparecido en agosto de 1943, una versión mejorada de la anterior que aumentó la penetración del blindaje a 200 milímetros, pero el mismo alcance de 30 metros. El Panzerfaust 60 fue la versión más común, apareció en septiembre de 1944, pesaba más de 6 kilos y podía penetrar 200 milímetros, tenía un alcance de 60 metros. El Panzerfaust 100 fue lanzado en noviembre de 1944 y fue la última versión producida en grandes cantidades. Pesaba casi 7 kilos, con una penetración de 220 milímetros y con un alcance que se podía graduar en 30, 60, 80 y hasta 150 metros. El Panzerfaust 150 se empezó a distribuir entre las tropas ya en los últimos días de la guerra, con un peso de 7 kilos y una penetración de hasta 320 milímetros, y un alcance de más de 150 metros. El Panzerfaust 250 estaba programado para entrar en producción en septiembre de 1945, pero la guerra terminó antes de que su desarrollo estuviera completado. ¡No están tan cerca! ¡Nos han engañado! ¡No están tan cerca! Se oye de fondo. ¿A dónde vas? Aún está muy lejos. ¡Mantened las posiciones!
El objetivo era estar lo suficientemente cerca para accionar sus Panzerfaust contra su objetivo, el famoso T-34 soviético. El T-34 fue otro de los protagonistas de la batalla de Berlín. El Panzerfaust era muy efectivo en un contexto de guerra urbana, pero en este caso, con el apoyo de la infantería enemiga y siendo un ataque frontal, Peter y su compañero no tenían posibilidades de hacer blanco en el T-34. Peter tiene suerte y al final escapa de la escaramuza con el Ejército Rojo. Más adelante vemos como el avance del Ejército Rojo llega a la posición del principio de la película, donde Wilhelm Kranz abronca a su hijo y a sus compañeros de las juventudes hitlerianas. Tal y como predijo Wilhelm, no podían contener la ofensiva. Si os fijáis, las cajas de munición están vacías, y es entonces cuando los niños de las juventudes hitlerianas huyen. A muchos, en el último minuto, les salió el instinto de supervivencia. A otros, como Ike Dombrowski, una vez visto que era el final, ya sea por no querer acabar como prisionera del Ejército Rojo o por fallar en su misión, no olvidemos que se lo habían jurado al Führer, pidió al teniente de la Luftwaffe que termine con ella. Sabemos que este muchacho pertenece a la Luftwaffe por el uniforme. Abrumado por la culpa, este muchacho también pone fin a su vida.